noches. Bienvenidos a su programa Navegando en la Historia de México. En esta apasionante aventura vamos a hablar sobre Don Porfirio Díaz. Apasionante historia que hoy daremos inicio con ustedes, su servidor Tony Rivera Peñafiel. Hola, buenas noches. Se encuentra su servidor, el doctor Tony Rivera Peñafiel. En esta noche daremos inicio a la aventura, la vida cotidiana en el gobierno porfirista. Hola, ya estamos aquí. Vámonos al periodo de 1876 a 1911 que vivió nuestro país. La época del porfiriato consistió en un régimen gobernado por Porfirio Díaz Mori durante más de 30 años y se caracterizó por ser un héroe de guerra en el mandato de los presidentes Santa Anna y Benito Juárez García. El objetivo de este podcast que se está transmitiendo en las redes sociales, vamos a ver cuál es el objetivo de este programa. Veremos la llegada de la modernidad a México en la vida cotidiana que se vivió durante el porfiriato, centrada en todas las clases sociales. En primer lugar, como parte narrativa lineal, se verá la influencia francesa en las construcciones a lo largo del país. Ejemplo de ello, las construcciones que hoy conocemos en el centro de la Ciudad de México, la Colonia Condesa, la Colonia Roma, donde se conserva aún hoy día esta arquitectura francesa. Y en el segundo lugar de este programa vamos a ver la llegada del ferrocarril a nuestro país. Este avanzó más de lo que se esperaba en su economía y esta misma se elevó a un estatus envidiable para los demás países, sobre todo los de habla inglesa. Ya planeaban ir quitando los recursos nacionales para estos ser privatizados y explotados. En tercer lugar, vamos a ver la llegada de la luz eléctrica en 1890, como la novedad que generó sorpresa en la población cuando vieron que cambiaban los quinques públicos al cableado eléctrico. Se encendía una bombilla desde un botón central y esta ya no generaba la necesidad de ir alumbrando, ahora sí como dicen, las lámparas por lámparas, farol por farol, para encender a cierta hora y apagarlos después de las 10 de la noche. En cuarto lugar, veremos cuando se elevaron en cielo mexicano por primera vez los globos aerostáticos en el gobierno de Don Porfirio, el cual se tardó en tramitar los permisos para que estos lucieran y fuesen elevados para ser vistos por todos. Esto va a estar muy emocionante, mis hijos. En quinto lugar,
Veremos sus antecedentes de don Porfirio Díaz en la guerra de Ayutla en contra del presidente Antonio López de Santana, en la batalla de 5 de mayo en Puebla, sobre todo la implementación de la dictadura, cuando llegó a ser presidente bajo el lema Orden y Progreso, que restringió la libertad con el fin de someter a sus adversarios. Esto lo vamos a ver en la apasionante aventura. Entre tanto, vamos a unos comerciales. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ver el tema, la vida cotidiana de don Porfirio Díaz. Vámonos al sexto lugar de la introducción. Vamos a ver los logros del sector mercantil y avances tecnológicos que se realizaron durante su gobierno de don Porfirio. Además, en este documental vamos a narrar cómo, bajo el mandato del presidente Porfirio Díaz, la delincuencia fue disminuyendo, integrándolos a su cuerpo del ejército como soldados rurales, ya que conocían mejor la zona que los soldados del ejército mexicano de aquella época. De igual manera veremos la parte adversa de su gobierno por parte de los Estados Unidos de América y dentro de su propia familia. O sea que vamos a ver el escándalo que hubo, mis hijos. Vamos a ver cómo este tiempo, ya casi llegando al siglo XX, surge un grupo intelectual conformado por empresarios y políticos denominado los científicos. Ok, vámonos ahora sí. Ya por último, en este documental se realizará con la intención de dar a conocer lo que aconteció allá en la época de 1876, tema que se quiere ocultar para no reconocer los logros que el expresidente Díaz realizó durante su mandato por más de 30 años. Vámonos a esta apasionante aventura. Bien, en 1855, Porfirio Díaz, a su corta edad, inició su carrera militar y apoyó en la guerra de la Revolución de Ayutla en contra del presidente Antonio López de Santana, carrera que lo llevó a la cúspide del poder. Durante la rebelión, Díaz fue nombrado jefe político de Ixtlán y durante el gobierno de Ignacio Comonfort obtuvo el mando militar del Istmo de Tehuantepec. En 1860, Porfirio Díaz sale por primera vez de Oaxaca para pelear en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. Con la derrota de los conservadores, llegaron los franceses a pelear en nuestro país. Con el apoyo de los monárquicos, en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, Porfirio, bajo el mando del general Zaragoza, peleó contra el ejército francés. Se convirtió en uno de los pilares de la victoria mexicana. En 1864 a 1867, Porfirio se distinguió por sus acciones militares en Oaxaca, entre las batallas de Miahuatlán y La Carbonera. También fue conocido por el héroe del 2 de abril. En el mandato del presidente Benito Juárez, Díaz recibió el premio por sus hazañas de guerra, la Hacienda de la Noria. Ya entrando en la época de 1876 y Díaz siendo presidente interino de la República, los mexicanos le solicitaron, debido a tantos años de guerra, llegara la paz a nuestro país, y Díaz aceptó dicha petición a precio que les costaría su libertad política y que se sometiesen a su régimen.
En 1877 fue electo presidente constitucional de México. Al llegar al poder, Díaz tomó un proceso que le llevaría 12 años someter a sus adversarios. Esto dentro de la política y bajo el lema de paz, orden y progreso. Lema que mantuvo al país a un precio de restringir la libertad. Se reforzó al ejército, reprimió a los caciques y a los que se oponían a las injusticias del gobierno porfirista. En 1895 se logró un excedente en las finanzas públicas del país bajo los administradores, ministros de Hacienda, que hoy se les conoce como secretarios de Hacienda, Matías Romero, y dio continuidad José Ives Limantur. Fue decisivo para el material que caracterizó el porfiriato. Impulsó la llegada del ferrocarril a nuestro país de 400 a 19,000 kilómetros, cientos de nuevas fábricas de textiles, vino y acero, entre otros. La industria, el transporte, la inversión extranjera, explotar los recursos naturales del país, bajos impuestos y abundante mano de obra, modernización de la industrialización, introduciendo la industria de energía eléctrica y la tecnología de aquel entonces, beneficio a muchos comerciantes y empresarios. Pero seguía existiendo un problema: el pago de aranceles que se cobraba en cada estado de la República donde pasaba el tren, como hoy en día en las aduanas del país. Los empresarios le manifestaron esa inconformidad y Díaz tomó la iniciativa de eliminar dichos impuestos y unificar el país, ya que incluso el dinero lo manejaba cada estado según su conveniencia. Se tenía que incluso realizar operaciones de tipo de cambio. Y bueno, en el país, cada estado de la República se manejaba diferente moneda como divisas en cualquier país, pero esto fue dentro del país. Y Porfirio Díaz por fin logró unificar la moneda mexicana, que hoy es administrada por el Banco de México. Vámonos a los logros. Logros en el sector mercantil durante el porfiriato. La apertura de industrias en las principales ciudades del país, como Monterrey, Ciudad de México, Orizaba y Jalisco. Estas se transportaban vía férrea. La industria azucarera se vio súper beneficiada con estos logros. Un logro que llegó al país y fue excelente. Vamos a lo siguiente. Ya entrando a la vida cotidiana en las clases sociales durante el porfiriato, en la Ciudad de México se llevó a cabo la construcción de palacios y mansiones al estilo francés, y en el campo los ingenios azucareros se convirtieron en explotaciones industriales, y estos se vendían en las principales ciudades llevados a través del ferrocarril. Por desgracia existía la analfabetización y más en el campo. Los campesinos con la mente de esclavitud transmitidas por sus padres desde la colonia dependían de las grandes haciendas, quienes se enriquecían a costa de la ignorancia del campesino, y estos, a pesar que el gobierno les otorgaba tierras para que se independizaran, estos seguían con las costumbres heredadas por sus padres, por mi trabalenguas, ya que esto generaba mucha producción de maíz, frijol, tabaco, azúcar, entre otras materias primas obtenidas durante la cosecha. Se entregaban a los hacendados y comerciantes, mientras que el campesino argumentaba: no tenemos para comer. Mismos argumentos que escuchamos hoy en día. Como todo va cambiando, pero los patrones de conducta y ética siguen siendo las mismas.
A esto Porfirio Díaz no le tomó mucha importancia, puesto que se les había capacitado para trabajar sus tierras y con ello administrarse sus ganancias e inversiones. Pero el campesino no pensaba igual y un hacendado pues sí le tomó la palabra. En la Ciudad de México la vida fue tomando la de todo un glamour francés. Las grandiosas mansiones que se lucían en la colonia Roma, que hoy en día también se lucen, así como se lucía la elegancia, tanto en el comercio como en el gobierno. Además tuvo convencido al pueblo de México por años la promesa de riqueza y felicidad, razón por la cual las manifestaciones sociales eran casi nulas y quienes se levantaban pues acababan en la cárcel solamente por unos días. O sea que aquí en el gobierno porfirista todo fue positivo, pero desgraciadamente hay historiadores que narran lo contrario y lamento decirlo, pero a la mayoría no les agrada para nada la idea del progreso. Vamos a continuar. Los criminales, quienes fueron capturados en la sierra afuera de la Ciudad de México, dedicados a secuestro, robo, bandolerismo, asaltos en despoblado, etc. El presidente Díaz los daba de alta en el ejército como soldados rurales, ya que conocían mejor la zona que los soldados, esperando con ello reforzar la vigilancia y a su vez reducir la delincuencia e inseguridad que se respiraba en los caminos de aquellos tiempos. Además, dentro de la familia Díaz se desató un escándalo a nivel internacional, ya que su yerno fue sorprendido en una fiesta clandestina vestido de mujer y borracho, situación que Díaz no toleró. Tuvo que encubrir a su yerno de ese escándalo, pero no pudo evitarlo dentro del país ni de su familia. ¡Qué bárbaro! En todos lados y en todas las épocas se cuecen habas. Vámonos a unos comerciales y enseguida daremos continuidad. Ya estamos aquí de vuelta en su programa de radio. Vamos a continuar en el porfirismo. La diplomacia del presidente Díaz fue muy trascendental, ya que lograba frenar conflictos con una facilidad e incluso conciliaba intereses de ambos bandos. Ejemplo, el caso de Coahuila, el gobernador Garza Galán pretendía reelegirse y un grupo de jóvenes fueron a llevar el informe, entre comillas, al presidente y este los pacificó diplomáticamente, haciéndoles ver que estaban muy pollos, les faltan espolones. En honor a la verdad, Porfirio ya había seleccionado a Garza Galán, ya que vieron que si se elegía a Emilio Carranza y otros candidatos, sería un gran problema para el gobierno actual de aquella época. ¡Wow! ¿A qué les suena ahora a esto, mis pequeños niños? A que el PRI pues ya ponía a su sucesor, a que el gobierno oficial no sabemos quién será el siguiente sucesor, pero así se manejó durante varias épocas, varios sexenios, varios gobiernos. Esto, bueno, es un paréntesis. Vamos a dar continuidad. Todo va muy bien en el país, mientras que en el exterior, los Estados Unidos de América manifestaba al gobierno muchas, pero muchas inconformidades, y para que se mantuviese la paz,
el gobierno estadounidense le condicionó a las demandas que se mencionan a continuación y le vamos a mencionar en forma de lista. 1. Pago de las reclamaciones dictaminadas por una comisión de los dos gobiernos en 1868, en la cual México aceptaba pagar las sanciones impuestas por Estados Unidos de América por daños causados en manos de las autoridades mexicanas. 2. Pago de los daños y perjuicios causados durante las revueltas de la Noria y Tuxtepec. 3. La promesa que no se obligará a los estadounidenses radicados en México a conceder préstamos forzosos. 4. Derogación de las leyes que impedían a los estadounidenses adquirir bienes inmuebles en la zona fronteriza. 5. Abolición de la zona libre entre los estados de una y otra nación. 6. Pacificación en la frontera. Esas fueron las condiciones que fueron obligados en el gobierno de don Porfirio Díaz por parte de los Estados Unidos de América. Ahora vamos a ver cómo es que surgieron los científicos. Bueno, vamos. Durante la administración de Díaz se unieron comerciantes, empresarios, políticos e intelectuales al grupo liberal encabezado por Díaz, y este llegó a ser conocidos por los científicos debido a que profesaban la doctrina positivista y con ello planearon la tercera reelección de don Porfirio Díaz. ¡Wow! Y hay una frase que cita y citó en aquella época. Vamos a oírla. ¿De qué sirve la prosperidad sin libertad? Así lo manifestó Ricardo Flores Magón. Sí estuvo medio canija la cosa en ese entonces. Pero vamos a ver algo más emocionante. Los globos aerostáticos. Y estos no podían faltar, ya que durante años don Joaquín de la Cantoya y Rico realizó su construcción y el presidente Díaz no le autorizaba para poder volar en cielo mexicano, el cual fue su principal obstáculo. Continuamos. Por ejemplo, cuando vamos a tramitar el uso de suelo en la delegación, siempre nos meten obstáculos o cualquier otro trámite, y de igual manera para esos globos también fue y hubo obstáculos que al final el permiso se concedió y estos pudieron volar, y todo el mundo vio cómo la tecnología de aquel entonces ya comenzaba a avanzar. ¡Cómo me encanta esto! Ya para concluir nuestro programa de podcast y programa de radio, que también nos ven en YouTube a través del canal CNI Canal 40, el cual este programa igual lo pueden ver en audio y video en YouTube y en audio en iVoox. Veremos la conclusión de la historia del porfirismo. Se encontró que el presidente Díaz ya no le alcanzó vida y tiempo para mejorar al país. La experiencia lo orilló a los patrones que le resultaron benéficos en su momento. Las cosas ya estaban cambiando. Se devaluaba el peso mexicano. Las ideas del siglo XIX ya no encajaban con las nuevas generaciones, ya que la modernidad imperaba en México. Además, los adelantos científicos, la llegada del automóvil,
cosas que Díaz no autorizaba inmediatamente, y eso molestó muchísimo al pueblo, los campesinos, esclavos de las haciendas, tiendas de raya, la aplicación de la ley Fuga e incluso el surgimiento de la Revolución Mexicana que desterró a Díaz, la ascensión de Francisco I. Madero, la traición de Victoriano Huerta, entre otros acontecimientos, y esta terminó con la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, que también tenemos que recordar que México, pues indirectamente participó en la Primera Guerra Mundial, desatada en 1914 en Europa, pero México estaba peleando por la Revolución Mexicana y que surgiesen cambios en la materia política y vida cotidiana, con el fin de alejar el porfirismo y las viejas tácticas del siglo XIX para ya poder dar entrada a la modernidad del siglo XX. Queridos radioescuchas, damos por terminado la cápsula de podcast y programa de radio, y pues nos veremos en la siguiente en este canal, y quienes ya me conocen nos volveremos a ver en el siguiente programa, el cual seguiremos platicando sobre las profecías. Hasta luego.